Gloria al Señor. Bien, estamos en el capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 36 al 46. Damos gracias al Señor. Los meses van avanzando. Vamos casi ya terminando este año. Solo nos falta unos días apenas para terminar el mes de noviembre y luego tendremos el mes de diciembre y de esa manera habremos dejado este año con el favor de Dios vivos y muchos de nosotros con buena salud. Gracias al Señor. Bien. La palabra del Señor en Mateo 26, 36, 46 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez Jesús oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ves, se acerca el que me entrega. Palabra del Señor. Esta porción en la palabra de Dios está escrita como Jesús ora en Getsemaní. Y esta oración ha quedado registrada en todos los evangelios porque es una de las oraciones más decisivas que es una antesala de lo que va a venir. Así que encontramos esta famosa oración de Jesús en Getsemaní. En la misma ciudad de Jerusalén no hay jardines grandes. Ningún jardín, por muy grande que sea la casa, sería de un tamaño considerable. ¿Por qué? Porque Jerusalén es una ciudad situada en una meseta y todos los terrenos valiosos son para la construcción, no para sembrar, sino para construir. Así que los ciudadanos pudientes, los que tenían plata y grandes casas, tenían sus jardines privados en las laderas del Monte de los Olivos. Ahí estaban sus jardines
de cada una de estas grandes casas. Entonces, pensando que Jesús habría orado en esta noche que Judas lo iba a entregar en Getsemaní, quizás era un huerto privado donde Jesús vino a orar en esta noche, porque todos los huertos, ya lo dije, tenían un dueño en particular. Getsemaní es un nombre griego que viene del arameo y quiere decir prensa de oliva, porque ahí precisamente se prensaban las olivas para hacer el aceite de oliva. Y es curioso y conmovedor al pensar que los amigos anónimos que tuvo Jesús en estos últimos días, hasta el momento no habían aparecido ni tampoco aparecen sus nombres, pero sí la relación que Jesús tuvo con estas personas, aunque sea de una forma de terceros. Estaba primeramente el que prestó el asnillo para hacer la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús le dijo a dos de sus discípulos que vayan a tal lugar, desaten ahí a un burrito, y si el dueño aparece y les pregunta por qué se están llevando este animal, ustedes díganle, el maestro lo necesita. Esa será la contraseña, porque la persona dueña de este animal me conoce, ¿no? Entonces, es el primer amigo anónimo que no aparece. El segundo estaba el que le prestó el aposento alto en el que celebró la última cena. Jesús volvió a dar algunos indicativos a Pedro y Juan y dice: seguir al hombre del cántaro, y cuando lleguéis a la casa, no al hombre del cántaro, por supuesto, sino al dueño de la casa, decidle dónde está el aposento en que el maestro va a tener la celebración de su Pascua. Bueno, aparece un segundo amigo anónimo que hasta el momento no se le conoce. Y el tercero, ahora se supone que otro amigo anónimo le prestó su huerto en el Monte de los Olivos para que se retirara a orar. Curioso, ¿no? Jesús lo había dicho. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sin embargo, todo lo que pedía, él lo obtenía. Gloria al Señor por todas las personas que se hacen amigos del Señor y que están dispuestos a compartir de sus bienes, de sus propiedades, para que el evangelio, para que la palabra del Señor se siga predicando. Esto es un hecho histórico. Desde que Jesús comenzó su ministerio, estuvo con gente extraña hasta el último momento. Usted sabe que a Jesús le prestaron el sepulcro. Él no tenía un sepulcro en su propiedad para enterrarse. Bueno, como él tampoco no iba a estar ahí más de 3 días, entonces no habría necesidad de elegir o designar o determinar tal vez un lugar donde él iba a reposar por siempre. Qué bueno, gracias al Señor por toda la gente que puede ser parte de esta misión, por todas las personas que se desprenden y que pueden ceder y compartir de sus propiedades
para que la obra del Señor se consolide. Dios bendiga a estas personas. Bien, Jesús había estado en el aposento alto con sus 12 discípulos. El Señor hizo ver a Judas que lo que tenía que hacer, debía de hacerlo. Y lo despachó, en otras palabras. Y luego que ellos, llegó el momento de salir, pues descendieron de Jerusalén, cruzando el arroyo de Cedrón, y entraron a estas laderas del Monte de los Olivos, precisamente al lugar conocido como el huerto de Getsemaní. Jesús estaba con sus 11 discípulos. Sin embargo, cuando llegan para entrar al huerto, Jesús dijo a 8 de los 11 discípulos que le acompañaban que se sentasen y esperasen. Y luego Jesús tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Así dice la palabra del Señor. Y nosotros sabemos que eran Jacobo y Juan, que eran primos de Jesús, eran familias. Los 3 discípulos que le acompañaron en esta vez son los que habían estado en el monte de la transfiguración. Y ahí se debatió en una profunda oración. Estos 3 discípulos formaban el círculo más allegado a Jesús, que tuvieron el privilegio de estar con él en 3 momentos muy especiales, de las cuales la palabra del Señor nos menciona. Primeramente, en el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en esa aparición de Moisés y Elías. Segundo, cuando Jesús sanó a la hija de Jairo, el Señor también tomó a Pedro, Jacobo y Juan, y con estos 3 llegó a la casa de Jairo, y con estos 3 entró hasta el aposento donde la niña estaba muerta, y delante de estos 3, junto con el padre y la madre de la niña, el Señor ejecutó la resurrección. Ahora, en el tercer caso, verbigracia, lo que estoy predicando a través de la oración de Getsemaní, Jesús vuelve a hacer lo mismo. Deja a los 8 apóstoles o discípulos en las afueras del huerto y vuelve a tomar a Pedro, a Jacobo y a Juan. Bien, y Jesús entró, los 4, mejor dicho, 3 apóstoles y él, entraron a esa batalla de la oración. Entonces, aquí hay una corta mención sobre la batalla que Jesús desarrolló en su propia alma, ¿no? Primero vemos su agonía. Jesús estaba seguro de que la muerte le esperaba. No había ningún indicio que se escape a ella. No había ninguna posibilidad. De repente viene alguien, de repente alguien me defiende, de repente no viene el traidor, tal vez no se dan los acontecimientos como el traidor habría pensado. No, nada de eso. Jesús entra en una real agonía porque él estaba seguro de que la muerte le esperaba. Por supuesto, a pesar de que era Jesús, nadie habría querido morir a los 33 años, en plena juventud.
y a nadie se le habría ocurrido morir gustosamente en la agonía de una cruz, porque era una de las muertes más cruentas, dolorosas y vergonzosas. Y por supuesto, nosotros sabemos que este era el castigo, pena de muerte, el castigo por crímenes totalmente execrables. Así que no era nada agradable ni halagüeño pensar que la Cruz Santa, como decimos ahora, iba a honrar a Jesús. De ninguna manera. La salvación del mundo estaba en peligro en el huerto de Getsemaní, porque aún entonces Jesús podría haberse vuelto atrás, según algunos comentaristas, y el propósito de Dios, de ser así, se habría frustrado. En este momento, lo único que sabía Jesús era que tenía que seguir adelante. Adelante donde le esperaba la cruenta, vergonzosa cruz. Y lo que le impulsaba era la voluntad de Dios, que le llamaba imperiosamente a seguir adelante. Cada persona, por así decirlo, tiene su propio Getsemaní. Y cada persona tiene que aprender a decir. Cuando hablamos de que cada quien de nosotros como creyente, como cristianos, convictos y confesos, necesariamente tenemos que tener nuestro Getsemaní. Y aunque la confrontación sea bastante fuerte, nosotros tenemos que aprender a decir, hágase tu voluntad, porque Jesús, en medio de su agonía, sabiendo todo lo que venía, él terminó, concluyó, aceptó diciendo, mas no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. ¿Cuál era la petición de Jesús? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Habrá una posibilidad, habrá una manera de enfrentar la salvación del mundo diferente a como la hemos programado. Por supuesto, no había. La palabra del Señor a través de Hebreos lo encontramos de forma tajante, sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Si Jesús no habría muerto de la muerte que tuvo con su sangre derramada, no habría sido el sacrificio de redención para el mundo. Así que no había nada que hacer. Hágase tu voluntad fue la última expresión que en su agonía Jesús vertía desde este huerto de Getsemaní. También vemos en el huerto de Getsemaní, en esta batalla del alma, vemos la soledad de Jesús. Él tomó consigo a sus 3 discípulos, entonces alguien podría decir, no estaba solo. No, y eran 3 discípulos selectos. Podría decir lo mejor de su grupo, porque estaban acompañándole. Esta era la tercera vez en que él se separaba de los demás y
acudía o entraba o iba más allá junto con este trío, ¿no? Pero ellos estaban tan agotados, los discípulos, Jesús por supuesto también, estaban tan agotados con el drama de los últimos días y las últimas horas. Yo vengo predicando varias semanas o meses sobre estos capítulos y desde la entrada triunfal de Jerusalén, del capítulo 21 hasta el capítulo 26, donde estamos día jueves ya, de domingo a jueves, han transcurrido muchas vivencias, experiencias, han habido encuentros, confrontaciones. Así que ellos estaban agotados de verdad con el drama de estos últimos días y estas últimas horas que no pudieron mantenerse despiertos, aunque habrían querido. Estaban agotados y tan luego se arrodillaban o se inclinaban o tal vez intentaban cerrar los ojos, aunque el judío oraba sin cerrar los ojos. Cualquier gesto de quietud que habrían hecho habría sido la puerta y el desafío para que se durmieran. Así que Jesús se quedó solo y tuvo que pelear esta batalla a solas. Jesús le había dicho que oren. Mi alma está triste, abatida hasta la muerte. Oren, ayuden, intercedan. Nunca antes Jesús habría dado indicios siquiera de necesitar ayuda de los hombres. Y alguien podrá decir, ¿qué pasó? Yo he encontrado hasta predicadores que se perturban con esto. Esto no es un error o una debilidad, tal vez que de forma fortuita aparece desenmascarando a quien pretendía ser el Mesías. No. Por el contrario, esto es la confirmación de la humanidad perfecta de Jesús. Para aquellas personas que creen que Jesús no ha sido totalmente hombre, que ha sido como una aparición. Descartamos. Jesús ha sido verdaderamente hombre y era verdaderamente Dios. Las dos naturalezas de este ser teantrópico estaban en él. Así que Jesús tuvo que pelear a solas la batalla de la fe. Y esto es como un desafío, porque todos los cristianos tenemos que pelear a solas. Y algunas cosas que un cristiano tiene que enfrentar, hay cosas que tenemos que enfrentar a solas. Yo, bajo mi experiencia de los primeros años de mi ministerio, casi siempre estuve solo. Por supuesto, en el púlpito había un trío, un cuarteto, un cantante. Cuando viajaba alguien viajaba conmigo. Podríamos decir en qué momento has estado solo. Pero todos sabemos que a la hora del culto hay una masificación del pueblo. Pero cuando se acaba el culto, cada quien va a lo suyo. Y tratar de encontrar a una persona que tenga el deseo de sumirse en la soledad voluntaria de la búsqueda constante del Espíritu de Dios a través de la oración y el ayuno, esto sí que es una osadía. Todos lo sabemos. A usted lo puede acompañar a la mesa, a la esquina, al púlpito. Pero si usted declara ayuno, así como oye, y estoy hablando en términos ministerial,
No estoy hablando en términos eclesial, de iglesia, porque hay iglesias que se reúnen para ayunar. Estoy hablando en términos ministeriales. Cuando usted declara ayuno, entonces tiene que llegar a la conclusión que solamente hay uno. Hay una. Y ese es usted. Así que todo cristiano va a pasar en algún momento. Por supuesto, no en este nivel de experiencia, porque esto ya es un caso sui generis, lo que hizo Jesús. Y es algo extraordinario. Estoy hablando de esos enfrentamientos solitarios que muchas veces los ministros tenemos que tener, ¿no? Pero aún así, en esa soledad está con nosotros aquel que en Getsemaní lo enfrentó y lo superó. ¿Qué decía el salmista David? Aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice aunque andemos. No, aunque ande. Se suponía el salmista que en algún momento iba a estar solo enfrentando este valle de sombra de muerte. Pero también se sentía seguro que no iba a estar solo totalmente, porque él iba a estar con el Señor, o el Señor iba a estar con él. Gloria a Dios. Y aquí vemos esta gran verdad, que en la soledad nuestra como cristianos, comunes y corrientes, o como ministro, siervo del Señor, como quiera llamarle, vamos a tener nuestra soledad, pero no va a ser la soledad en realidad como la que llevó Jesús, porque Jesús sí estuvo solo. Clamó a su padre y no le respondió. Vino a ver a los discípulos, estaban durmiendo. En el fondo estaba solo. Pero nosotros no. La Biblia dice que no se guardará no se dormirá el que guarda a Israel. Que el ángel de Jehová acampa alrededor que lo teme. Y Jesús mismo dijo, yo estaré con vosotros hasta el último de la tierra. Y ustedes recuerdan cuando Pablo y Silas estaban presos en Filipos, a medianoche ellos cantaban, lloraban, y Dios respondió, no estaban solos. No, entonces nuestra soledad nunca se comparará a la soledad y al abandono que sufrió Jesús. Porque aquel que estuvo en Getsemaní solo, él estará con nosotros en nuestra soledad. Gracias al Señor. Aquí también en este encuentro del Getsemaní, esta lucha frontal por el alma del Señor, aquí vemos la confianza de Jesús. En el relato de Marcos, en el mismo pasaje, pero no en Mateo, sino en Marcos, Jesús empieza su oración diciendo, Abba Padre. Y está en Marcos 14:36. Es la misma oración, pero Marcos lo describe la oración, el inicio de la oración así, Abba Padre. El uso que Jesús hace de la palabra Abba, dirigiéndose a Dios, no tiene paralelo en toda la literatura judía. La explicación de este hecho ha de encontrarse en la afirmación de los padres, Crisóstomo, Teodoro y Teodoreto, de que Abba, o la misma palabra Yahva, que aún todavía se usa en términos de los árabes, era la palabra que usaba un niño para dirigirse a su padre, cuya traducción en castellano sería papá o papito. Así de tierno, así de tierno. Decía un predicador en inglés, esto suena como my darling. Un niño que habla inglés se acerca a su papá y le dice,
my darling. Un cristiano se acerca a Dios y le dice, papá, en el término de un niño. Y alguien escribió un comentario diciendo que esta era una expresión de desesperación frente al temor. Cuando los niños del pueblo judío se encontraban solos, ustedes saben que en ese tiempo, pues, la gente vivía en sus chacras, en sus terrenos, solitariamente se desplazaban por los caminos y eran atacados mayormente por las fieras. Y cuando los niños se veían asediados de un peligro tan latente, ellos terminaban orando, Abba Padre. Bueno, algún comentarista lo ha dicho, ¿no? Como un niño con una desesperación y una ternura, sabiendo que su papá, en el término más amical, le pueda responder. Era una palabra familiar, era una palabra cotidiana, pero que nadie se habría atrevido. Por eso digo que no hay un paralelo en la literatura judía. Era una palabra familiar, era una palabra cotidiana, pero que nadie se había atrevido a usarla para dirigirse a Dios. El mundo hebreo tenía tanto respeto. Para ellos Dios era tan excelso, tan grande, tan poderoso, que el hebreo o el judío verdadero se sentía barro en las manos de su creador y jamás se habría atrevido a querer tratar a Dios como a veces nosotros lo tratamos, con una simplicidad, con una ligereza, como si Dios fuera nuestro primo o nuestro hermano. No, sinceramente, a veces yo cuando escucho ciertas canciones como que me choca. Y no me choca la expresión en sí. Lo que me choca es la simplicidad, como lo hace la persona que ensayó. Y todos sabemos que un cántico, por muy profundo que salga del corazón, es una letra ajena, no es nuestra. No es un sentimiento que brote en sí. Es como la expresión de un arte histriónico, nada más. El cantante ensaya y ensaya y ensaya, quebrando la voz, ensaya hasta que le sale bien. Entonces no es una expresión del corazón. El cantante es un experto en el arte histriónico, pero aquí no estamos hablando de eso. Jesús sí lo utilizó. Él hablaba con su Padre Celestial de la manera infantil. Y no se olvide las dos expresiones tan patéticas. Cuando Jesús está bautizando o cuando está en el monte de la transfiguración, es el Padre quien habla al Hijo con esa confianza, esa familiaridad, ese exquisito gusto para ver y hablar de su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. La misma expresión que se usa para decir cuando una persona come algo agradable y es conmovido hasta en las entrañas de satisfacción. Entonces el Padre se dirige al Hijo así y el Hijo responde casi de la misma manera, ¿no? Una confianza que nosotros debemos tener en ese Dios al que Jesús nos ha enseñado a conocer como nuestro Padre. Pero no olvidemos
Yo he oído muchas canciones y ya vuelvo a repetir, hay expresiones que casi no me convencen. ¿Por qué? Jesús se dirige al Padre de esa forma familiar, pero Jesús encarna el Hijo modelo. Jesús encarna el Hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es el hijo desobediente que quiere lograr un propósito particular o quiere convencer a alguien. No, no, no. Y estas personas que tal vez se atreven a expresar de esta forma tan familiar el llamado al Padre eterno, de obediente, no sé qué tanto por ciento de su vida tendrán. Bueno, ojalá que sí. Vemos también en Getsemaní el coraje, el valor que tuvo Jesús. Levantaos, dijo, vámonos, que el que me tracciona se acerca. Algún comentarista, no tan cristiano, porque es escrito en literatura en diferentes maneras, ¿no? Ha dicho que esta es una prueba de que Jesús quería huir. Pero en ningún momento vemos en la Biblia que Jesús haya dicho levántese y vámonos, como quien dice escapemos. Por el contrario, Jesús se acercó y le habló a Judas. Él mismo le habló. Si Jesús hubiera querido que Judas no lo encuentre, lo único que habría hecho es no aparecer. Levantaos, le dijo a los discípulos, la hora de la oración y la del huerto de Getsemaní ha pasado, se acabó. Los discípulos no habían podido orar en 3 instancias. Primero, cuando Jesús fue y regresó, los encontró durmiendo. Segundo, cuando volvió y regresó, los encontró durmiendo. Y tercero, dijo, bueno, ya levántense, se acabó la oración. Se acabó. Terminó el culto de oración y se acabó también Getsemaní. Ahora es la hora de la acción. Enfrentémonos con la vida y con los hombres en su aspecto más terrible. Jesús se levantó de la posición de arrodillado para emprender la batalla de la vida y de la muerte. Para esta ocasión es que Jesús había orado en Getsemaní, así como lo oye. En la oración, una persona, cualquier persona que está orando, en la oración, una persona entra en el cielo con sus oraciones para poder enfrentar las batallas en la tierra. Por eso es que el Señor instaba a sus discípulos para que no dejen de orar, porque mientras ellos estuvieran orando, entonces ellos estarían totalmente en concordancia con el plan de Dios, mientras estuvieran orando. Se entra al tercer cielo, al cielo de Dios, para enfrentar las batallas que tenemos en la tierra. Gracias al Señor. La oración, entonces, terminando ya en Getsemaní, nos muestra la soledad de Jesús en las 3 veces que él regresa. Los halló durmiendo. Ya lo dije al principio, los hechos, los acontecimientos, el enfrentamiento y todas esas cosas habían creado presión y posiblemente los había agotado, pero Jesús también había sufrido la misma presión. Ni sus amigos más íntimos podían entender lo que iba a hacer. No podían consolarlo.
Ellos estaban totalmente enceguecidos. Jesús sabía lo que venía, pero los discípulos no. Esperaban que en último instante todo terminara, que Jesús se tomara la acción, que Jesús tomara la acción y se enfrentara a sus enemigos de otra manera. Ellos no sabían cómo iba a terminar esto, Jesús sí lo sabía. Y a pesar de las promesas de lealtad que todo le hicieron, aunque Pedro fue la voz cantante, todos estaban de acuerdo en lo que Pedro ofrecía, no escandalizarse, no abandonarlo y seguirlo hasta la muerte. Así que a pesar de las promesas lo abandonaron y todos sabemos por la palabra que él estaría solo también en la cruz. La oración de Getsemaní nos da evidencias del inmenso amor de Jesús. En su intenso sufrimiento, todavía se ocupa del bienestar espiritual de sus discípulos. Jesús nunca dejó de interceder por ellos. No se olvide que la primera palabra que Jesús pronunció fue a favor de la gente. Perdónales. Y no se olvide que cuando María Magdalena encontró a Jesús resurrecto y quiso abrazarle, ella le dijo que no lo haga, pero que vaya a sus hermanos, a Pedro y a Juan, y les anuncie, y luego ya él irá con ellos. No se olvidó de ninguna manera. Su vida y su muerte fueron por amor a toda la humanidad. Y termino leyendo en Juan 15:13. Jesús lo había dicho: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie. Todos pueden poner la sonrisa, su presencia, pero poner su vida es cuando la situación se puso color de hormiga. Desaparecieron todos los que en algún momento le prometieron estar con él hasta el fin. Qué tremendo pasaje que es Getsemaní, una actitud totalmente inesperada, algo tremendamente incomprendido. Dios no bendiga, todos tendremos nuestro Getsemaní, pero no para ser destruidos, por supuesto, sino para ser edificados. Gloria sea al Señor. Entonces, vamos a terminar